¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Muy buenas noches. Es un placer recibirles como cada jornada aquí a los especiales de Mega TV. Veníamos conversando con algunas personas en estos días quienes vinieron realizando un trabajo realmente loable al frente de algunas actividades que apuntan principalmente a tratar de llevarle un poco una luz de esperanza a esas personas que se encuentran privadas de libertad. Y entre tanto diálogo, entre tantas conversaciones, me llamó la atención un punto en particular y creo que es un tema que amerita analizarlo y debatirlo bien a profundidad con gente que maneja sobre el tema. ¿Por qué hago esta introducción? Porque tanto con el doctor Guillermo Sequera, que está investigando casos de tuberculosis que se está dando con mucha asiduidad en las cárceles del Paraguay, también se enfocó en un aspecto importante, porque la tuberculosis es nada más que una de las tantas enfermedades que se registra, pero también una de las principales situaciones acuciantes que viven los privados de libertad es la salud mental. Muchas veces tocamos con cierta ligereza cuando se trata de salud mental, como si fuese algo que con el tiempo va a pasar, con el tiempo va a desaparecer, pero no es así. La pandemia nos enseñó que la salud mental es una situación y es una enfermedad realmente preocupante. Y lo digo por experiencia propia. Al día siguiente conversamos con Ale Mendoza. Ella es abogada, ella es una persona que está al frente de una organización que está también haciendo lo propio, pero con las chicas de los penales, principalmente con las que estaban privadas de su libertad en el penal de Buen Pastor. También habló de tantas cosas, pero también abordó con mucho énfasis el tema de la salud mental. La salud mental es una enfermedad que no solamente la padecen aquellas personas que están privadas de libertad. Muchas personas que están en libertad tienen también problemas de salud mental por diversas razones. ¿Cuáles son estos motivos? ¿Cuáles son los detonantes? ¿Cuáles son las situaciones o las circunstancias que llevan a una persona a tener esta condición mental? Hay forma de tratar, hay forma de recuperarse, solamente con medicamentos, solamente contándole tus problemas a un psicólogo, a un psiquiatra. ¿Qué pasa en Paraguay? No hay suficientes psicólogos, no hay suficientes profesionales, o los que hay tienen su consultorio privado y los costos para un tratamiento de salud mental realmente es privativo de muy pocas personas. El Estado tendría que echar de ver un poco también en ese aspecto y tratar de destinar más presupuestos para las personas que padecen esta enfermedad que hasta si se quiere en muchos casos es invisible. Vamos a saludar al doctor Iván López. Él es psicólogo y tiene la deferencia de aceptar la invitación y de estar con nosotros aquí en el piso de Mega TV. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar con ustedes y bueno, me siento privilegiado de estar justamente en este espacio y poder hablar sobre esta situación, ¿verdad? Sobre esta realidad que ocurre, como bien mencionabas, y creo que dabas un puntapié muy importante con respecto a la pandemia. A partir de la pandemia hay un cambio muy importante en cuestiones de demanda, de consultas y también de toma de conciencia del tema de la salud mental, ¿verdad? Porque justamente se hablaba ya anteriormente a la pandemia de que, y como se cumple realmente el pronóstico, de que aumentaron los casos, por ejemplo, de cuadros de ansiedad y también cuadros depresivos en personas de ambos sexos, ¿verdad? Y generalmente el aumento de depresión se da en hombres, por ejemplo, ¿verdad? Los casos de depresión. Depresión, sí, sí. Y los cuadros de ansiedad también se dan también en hombres y en mujeres, ¿verdad? Pero en la mayoría de nosotros como que nos cuesta más comunicarnos, como nos cuesta más expresarnos. Entonces hay una cuestión y entonces por ende van aumentando los casos de depresión y lamentablemente también ya, como vos bien mencionabas, a veces tenemos muy normalizado como que va a pasar, como que no pasa nada. Porque ¿qué pasa? Todo lo que tiene que ver con la salud mental es invisible, no se puede ver, excepto a través de conductas y de emociones que vamos expresando. Entonces como que minimizamos a veces. Pero a veces hasta esas conductas y esas emociones no es perceptible para el común de la gente. Yo si soy un psicólogo voy a percatarme que a lo mejor tu conducta está cambiando, está teniendo algunos síntomas, ¿verdad? Sí. Pero una persona que vive el día a día, que está en otra, que no tiene ni la más mínima idea de los cambios conductuales, difícilmente se percate o puede. Vos sabés que eso es importante y nosotros le llamamos a eso psicoeducación.
todos tenemos la posibilidad de estar atentos a los cambios conductuales y emocionales de nuestra pareja, nuestro compañero de trabajo, nuestros hijos, nuestros pares. O sea, todos deberíamos de conocer un poquitito a veces estamos tan ensimismados en lo nuestro, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, que es normal, nuestro estrés propio. Y a veces no le damos esa mirada al compañero o compañera que está al lado, que va cambiando de actitudes, va cambiando su forma de comunicar. Hay una cuestión de aislamiento en las cuestiones de depresión. Hay cambios visibles, no notorios, vamos a decir de golpe, pero sí va cambiando. Y eso puede ser una señal en que yo te pueda a vos como compañero decirte, compañero, yo te veo un poco cambiado. ¿Qué te está pasando? No te veo bien anímicamente. Pues hay un tema interesante ese que está tocando, doctor. Permíteme pisarte. Sí. Porque hay veces que uno no sabe cómo encarar la situación. Totalmente, es incómodo. Porque es incómodo y vos no sabes si va a ser una impertinencia de tu parte, preguntarte qué te pasa, qué tenés. A lo mejor a la persona afectada no tiene deseos de compartir o de abrirse, ¿verdad? Absolutamente, es real. Todo el tiempo me dicen ese tipo de cosas y a ese miedo tenemos que empezar a afrontarlo. ¿Cómo se encarga una situación así, doctor? Y porque es importante agarrar y primero tomarse el tiempo de generar una situación de confianza y de intimidad. Esto no es algo que yo te lo voy a señalar a vos frente a todo el mundo. Esto es un espacio entre vos y yo, donde a lo mejor te invito a un café, donde a lo mejor estamos en un almuerzo, donde estamos en la salida por medio de una cervecita. Ahí de encararnos donde hay un nivel de confianza y de cercanía e intimidad. Entonces ahí puede ser que se abra un poco más la persona. Hay que generar ese espacio. Y el que padece esa situación de ansiedad o de depresión, también le hace bien contar, porque es como un desahogo, es como una válvula de escape. Me animaría a decirte que ese puede ser el primer punto para salvarle la vida a alguien. ¿En serio, doctor? Totalmente, porque si esa persona no habla y se sigue deteriorando, a lo que iba a hablar justamente, haciendo una correlación con los hombres, la mayoría de los hombres termina, lamentablemente, con un cuadro depresivo agudo y con un intento de suicidio o lamentablemente llegando al suicidio. ¿Por qué? Porque los hombres culturalmente nos cuesta expresarnos, nos cuesta hablar. No, claro, de guarriero, el hombre no llora, el hombre tiene que aguantar, el hombre tiene que tragar sapos. Exacto. Tenemos esa Esa cultura, tenemos esa cultura impuesta todavía. Mira, por suerte hoy veo una nueva generación de padres que le da la validez y le da justamente, no minimizan ese tipo de emociones con sus hijos varones. Entonces, hoy hay una nueva generación que está trabajando en la escucha, en la sensibilización, mejor dicho, y en el espacio de comunicación, porque eso es importante, empezar a enfocarnos. Y eso tiene que replicarse en todos los espacios, entre los muchachos, como bien decía. A veces los muchachos cuando están bajo una cierta influencia, cierta sustancia, recién pueden expresarse, ¿verdad? Sus emociones y demás. Entonces, ese tipo de cosas son importantes empezar a normalizar. ¿Qué pasa con nuestros países limítrofes? En Argentina es sumamente normalizado decir, che, amigo, vos estás haciendo terapia, te dicen, vos estás yendo al terapeuta. Así, totalmente normalizado. Acá la gente a veces se puede llegar a ofender, porque yo me toqué al psicólogo, pero yo no estoy loco. Ese tipo de cosas todavía se escucha hoy en día. Cosa que es cierto, doctor. Si uno es un tabú, te dicen los muchachos. Exacto. Exacto. Todavía hay ese prejuicio con respecto al tema de la consulta psicológica. Uno supone, uno tiende a querer suponer que entra en cuadros de ansiedad, de depresión, por un montón de circunstancias. El estrés, la presión laboral, la falta de trabajo, las deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es privativo de las personas adultas que tienen muchos compromisos, muchas responsabilidades, ¿verdad? También un adolescente que uno dice, ¿por qué podría deprimirse un chico de 14, 12? Sí, ¿qué responsabilidad tiene? Él no trabaja, no tiene deuda, no tiene compromiso, él tiene que vivir la vida nada más. Queremos decir, pero no es así, ¿verdad? Totalmente. Mira, los cuadros desde depresión y cuadros de ansiedad se pueden presentar ya demasiado a temprana edad, incluso en la infancia. Se pueden presentar. Es más difícil de diagnosticar en un niño porque hay un montón de factores que influyen, pero un adolescente perfectamente puede desarrollar. Yo he trabajado, y es más, te tiro un dato también. Con la pandemia aumentaron las consultas de chicos de entre 19 y 23 años, que era una población que no venía a consulta, porque son todavía considerados adolescentes realmente. Y a partir de ahí empezamos a recibir pacientes. En mi caso, que hago consultorio privado, empezaron a aumentar los casos de consultas adolescentes,
justamente por cuadros de ansiedad y también por cuadros depresivos. O sea, por supuesto que cualquier persona en cualquier etapa de su vida puede desarrollar algún tipo de trastorno, dependiendo de la situación y los factores que influyen para que se pueda dar este desarrollo. Y esa franja etaria que acabas de mencionar, doctor, Sí. esa franja etaria está acortándose en el sentido de que cada vez más jóvenes son los que van entrando en cuadros depresivos. Absolutamente. Hace poco, o sea, Sí. permanentemente solemos escuchar casos de chicos, de estudiantes, de colegiantes, Sí. que se quitan la vida, ya Sí. sean por bullying, ya Sí, sea por problemas absolutamente. amorosos, Sí, porque sí. tienen una familia totalmente dividida, papá, mamá trabajan o prácticamente no le haces caso, y no tienen con quién desahogarse, no tienen a alguien que les Exacto, escuche, entonces exacto. cada vez a más temprana edad van entrando en eso, doctor. Hay un montón de factores que van influyendo justamente, no podemos hablar de solamente un factor, hay un montón de factores que inciden en que una persona pueda ir desarrollando, porque bien, algo que hay que también romper un poco es un prejuicio respecto a se mató por esto o se intentó suicidar por esto, no, son varios factores. Ese último factor quizás fue la gota que colmó el Esa vaso. fue la última que colmó el vaso probablemente. ¿Entendés? Y otro prejuicio es que nadie se mata de la nada. Eso no existe. No existe ese que, pero estaba bien, estaba súper feliz. Sí, hay algo que también, entre paréntesis, te quiero nombrar, que yo lo había mencionado en su momento, en otros espacios, es que hay algo que se llama la depresión enmascarada. ¿Cuál es esa? En donde yo me muestro totalmente funcional, aparentemente alegre, aparentemente bien, pero yo estoy pasando mal. ¿Cuál es la característica principal de la depresión? La capacidad de la pérdida del placer. ¿Qué significa eso? Yo ya no disfruto de todo eso que yo disfrutaba. De mi deporte, de mi comida favorita, de tener relaciones íntimas, de comer algo rico, de compartir socialmente. Todo se va perdiendo, se va apagando y se vuelve gris. Entonces eso hace que nos vayamos apagando y deje de tener sentido mi vida. Entonces ahí es donde uno llega a un punto oscuro en que dice, ¿para qué yo estoy viviendo? ¿Por qué yo estoy cargando con tanto dolor, con tanta angustia? ¿Y cuál es el sentido en el cual seguir soportando esto? Y llego a otro punto, que el que se intenta suicidar o se suicida, no es que quiere morir, quiere dejar de sufrir. Eso es muy importante entender. Quiere dejar de padecer. La gran diferencia, Hay doctor. una gran diferencia, exacto. Eso es importante entender. Quiere apagarse porque sus pensamientos no paran. El paciente te viene y te dice, no puedo dejar de pensar. Todo el tiempo está rumeando pensamientos, todo el tiempo está sobrepensando. Y eso es terrible para un ser humano. No puede dormir de eso. Doctor, una buena alimentación o una mala alimentación también tiene incidencias. Voy a hablarte así en términos un poco digeribles, Sí, quizás sí, no sí. sean los términos más técnicos. Sí. Una buena alimentación puede incidir, o una mala alimentación puede incidir en un debilitamiento emocional, cerebral, cognitivo. Hay un montón de creencias con respecto a que el hecho de que uno se alimenta mal puede desarrollar una enfermedad mental, una condición mental. Definitivamente es algo, para nosotros los psicólogos es importante comer bien, o sea, la pérdida del apetito o la pérdida de la higiene del sueño es demasiado importante. Dos cosas que el hombre tiene que cumplir definitivamente es comer bien o tener un buen nivel de apetito y descansar bien. Cuando si hombre te referís hombre y mujer. Hombres y mujeres, por supuesto, Perfecto. genéricamente hablando. Claro, los hombres y las mujeres necesitamos tener cierto nivel de apetito y de tener cierta cantidad de horarios de sueño. Doctor, que es necesario. la higiene del sueño. La higiene del sueño tiene que ver con tener justamente una calidad y cantidad de sueño necesaria para un buen descanso, para justamente poder amanecer y decir, che, descansé bien, hoy tengo ganas, Eso significa tener un sueño limpio, un descanso. Eso es la higiene del sueño. Dormir por horas prolongadas. Prolongadas y continuadas, porque están las personas que todo el tiempo se despiertan intermitentemente y están Sí. las personas que duermen pero no descansan. ¿Y por qué se da ese corte, ese sueño intermitente que te despertas cada Hay un 2 montón horas? de situaciones, puede estar en un cuadro ansioso, puede haber una condición de salud fisiológica, o sea, hay que ver qué está pasando, porque hay que descartar qué está pasando. Mucha gente cuando está muy preocupada, estresada, angustiada, lo primero que se afecta al sueño y el apetito. Eso es lo primero que se ha afectado. Por eso nosotros es un síntoma, siempre evaluamos un poco cómo está el apetito, qué tal estás durmiendo. Son dos cosas cruciales que nosotros solemos evaluar en consulta.
Porque si eso se ve afectado, probablemente sea un punto que hay que ir teniendo en cuenta, porque se ve afectado pues eso. Entonces tenemos que cuidar lo que tiene que ver con la calidad del sueño, que es algo necesario para cualquier ser humano, y también su apetito. O sea, el hecho de estar bien nutrido y bien descansado es absolutamente suma para una buena calidad de salud mental, definitivamente. Entonces, el higiene del sueño tiene que ver con la calidad y la cantidad de sueño prolongado y que tiene como resultado un buen descanso del cuerpo y de la mente. Voy a contarte un caso particular Sí. para graficar un poco el concepto y voy a ponerme a mí mismo como ejemplo, ¿verdad? En época de pandemia. Sí. La pandemia, el COVID, se manifestaba de distintas maneras, Sí. ¿verdad? Ya sea en lo físico, pero también en lo mental, en lo Sí. psicológico. Sí, Yo tuve una situación bastante acuciante en época de pandemia. Sí. Soy una de las tantas personas que pasó muy mal. Y cuando yo estuve internado, con respirador y con Sí, todas esas sí, cuestiones sí, que a uno le afecta, Sí. estás encerrado solo en un dormitorio, Terrible. mirando el techo, Terrible. con el respirador, y se Sí. te cruzan millones de cosas por la Demasiado. cabeza. Pensás en tu familia, pensás en tu hijo, qué va a pasar de ellos si yo me voy, cómo van a enfrentar la vida, tus hijos son chicos todavía. Exacto. Y eso te genera una situación, pero devastadora mentalmente. Totalmente. Mentalmente. Yo feliz y gracias a Dios me recuperé, Totalmente, por suerte. Sí. pero quedé muy golpeado mentalmente, Sí, emocionalmente. sí. Yo tuve que hacer un tratamiento de 6 meses con una psiquiatra. Claro. La psiquiatra me dijo, vos, Blas, atravesaste un momento extremadamente acuciante y de extremada preocupación, que tu cerebro empezó a drenar. Me dio los nombres de 2 sustancias que ni recuerdo. Sí. Tu cerebro prácticamente se quedó sin esta sustancia y sin esta sustancia. Sí. Por eso es que vos estás así. Sí. Te vamos a medicar, te vamos a dar magnesio, te vamos a dar vitamina del complejo B, Sí. y te vamos a dar un par de cositas más que ya ni me acuerdo. Sí. Esto lo vas a tener que tomar de manera religiosamente, Sí. para que tu cerebro pueda volver a generar esas sustancias Sí. que perdió, Sí. y para que tu situación vuelva a normalizarse, porque Sí. la carencia de esas 2 sustancias hace que vos estés permanentemente pensando en cosas que ni siquiera quiero contar. Negativas, catastróficas, tristes. Pero yo, Claro. yo llegué a tener pensamientos muy, muy oscuros. Sí, totalmente. ¿Entendés? Totalmente. Y vos sabés que con 6 meses de tratamiento y con esos medicamentos, como que mi cerebro pareciera ser que se regeneró. Sí. Esa sustancia, doctor, eso pues, es así. Mira, definitivamente, y ahí respondiendo un poquito ahora, complementando respecto al tema de las condiciones de poder desarrollar un cuadro depresivo en la adolescencia o en la niñez, justamente hay factores químicos. Nuestro cerebro se funciona de manera química y hay ciertos desequilibrios químicos. ¿Qué pasa? Hay un montón de neurotransmisores que tienen que funcionar en cierto equilibrio. Ahí está, Y ahí tenemos la dopamina, la serotonina y todos los neurotransmisores que hacen que nos sintamos bien. Eso mismo me dijo. Ahora que estás mencionando me acuerdo. Claro. Los neurotransmisores, la dopamina, Exacto. Tu cerebro se quedó casi sin eso. Totalmente. Es que estuviste bajo mucha presión, bajo mucho estrés. Entonces, ¿qué pasa? Disminuyen todos los neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y todo lo que nos haga sentir bien o generar bienestar, y aumenta el cortisol. Ahí está. Entonces lo que el cortisol hace es justamente aumentar, y eso genera estrés, y uno queda en ese estado, y eso es lo que le ocurre a una persona que está en un estado depresivo. Queda en un estado en que todo el tiempo está pensando en cuestiones catastróficas, tristes, todo el tiempo pensando en cuestiones negativas, y eso es lo que se busca con la medicación y el apoyo de los médicos psiquiatras, justamente disminuir o equilibrar eso para que justamente bajen los niveles de cortisol y aumente los otros neurotransmisores para el bienestar mental de la persona. Tu cortisol está por las nubes, me dijo la psiquiatra. Sí, así y mismo. vos te quedaste casi bajo mucho estrés. Sí, vos te quedaste casi sin dopamina. ¿Y cómo era el otro? Serotonina. Serotonina. Y hay un montón, Hay un montón de neurotransmisores. Sí, pero ahora que vos me estás mencionando, ahora Sí. recuerdo los nombres. Sí, Eso sí, me dijo. Vos estás con tu cortisol por las nubes, Blas, Claro. y te quedaste casi sin dopamina y sin serotonina.
serotonina, sí, sí. Vas a tomar estos medicamentos para que tu dopamina y serotonina vuelvan a subir Sí. y baje el cortisol. Así Y mismo. esa explicación que está dando ahora es la misma explicación. Esto es como una terapia gratis, señora. Aproveche, no le vamos a cobrar consulta. Pero espectacular, o sea, espectacular entre comillas, porque Sí. uno aprende así, doctor, y va entendiendo muchas cuestiones, ¿verdad? Sí. El estrés es un factor detonante fuerte hoy día, ¿no? Mira, algo que tenemos que entender y tenemos que amigarnos o comprender es que todos tenemos un nivel de estrés manejable. Todos manejamos, desde los chiquitos en el cole, con el nivel de frustración, con algún deporte. Nosotros ahora que estamos en la época del mundial, es como que venimos también arrastrando algunas cositas. Por favor. Entonces, sí, todos estamos acostumbrados o todos tenemos un nivel de estrés normal, entre comillas. Ahora, cuando se ve afectado nuestra fisiología, nuestro cuerpo, porque el estrés genera cansancio en demasía, empezamos a tener cansancio mental, se ve afectado nuestra calidad del sueño, nuestra higiene del sueño, se ve afectado nuestro apetito, se ve afectado el apetito sexual, o sea, quiere decir, yo no tengo ganas tampoco de tener relaciones sexuales. Una persona activa, sana sexualmente, debería tener ganas de tener relaciones sexuales con su pareja o con quien esté, ¿verdad? Entonces, cuando usted ve todo eso afectado, quiere decir que algo no está pasando. Esas son las pequeñas señales que tenemos que aprender a captar en nosotros y decir, espera, algo está pasando con mi cuerpo y con mi cabeza. Esas son las cosas que tenemos que empezar como que internalizar y analizar un poco y decir, espera un poco, yo era un tipo que dormía bien, no duermo bien, ahora no tengo más hambre, o estoy comiendo de más, porque tenemos los dos polos. Están las personas que por ansiedad se generan cuadros de ansiedad en donde se les corta el apetito, y están las personas que comen sin hambre, que comen por cuestiones de querer calmarse. Cada uno busca una manera de querer calmarse. Algunos generan con el tema de la comida, otros con el trabajo. Viven que hay esas personas que son workaholic y están todo el tiempo trabajando y nunca se desconectan, parece. Entonces no se dan ese espacio para pensar. Yo no pienso en mis problemas hasta que llego a la noche, llego a mi cama y me encuentro conmigo mismo. Eso le pasa a muchos pacientes. Todo el día estuvo tranquilo trabajando, caminando, haciendo su deporte, llega a la casa y se descompone, entre comillas, ¿verdad? Porque se acuesta y piensa en todo lo que le vino. Eso que a vos te pasa, ese proceso hablando, Sí. en que piensa, espera un poco, ¿y qué pasa con mi familia, mi trabajo, no me alcanza el dinero, choqué, o sea, un montón de situaciones. A la noche y al despertarte de madrugada. Exacto. Cuando tenés la mente en blanco. Exactamente. Esos son los momentos que uno se encuentra con ciertas realidades pesadas o con ciertos pensamientos que a veces son demasiado abrumadores. ¿Y qué se hace ahí, doctor? Y ahí es donde uno tiene que empezar a pensar, si yo no puedo solucionar esto, tengo que buscar ayuda. Ahí es donde tengo que tomar la decisión de decir, espera un poco, yo no era así, yo no estaba funcionando así. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué no puedo conciliar el sueño? ¿Por qué no puedo descansar? ¿Por qué no puedo dejar de pensar todo el tiempo? Porque no es normal estar sobrepensando problemas y situaciones catastróficas todo el tiempo. Entonces, eso nos tiene que llamar la atención. Si yo no era una persona que funcionaba así, ¿qué está pasando conmigo? Y ahí es donde uno tiene que animarse a consultar y acercarse a un psicólogo. Ahí es donde me dirías vos, ok, da gusto tener la idea, ¿cuáles son las posibilidades de mí como una persona que no tengo, por ejemplo, un seguro privado o no tengo acceso a pagar ¿dónde me voy? Esas son las preguntas que uno se hace. Porque ahí es donde entramos en una realidad en la cual nosotros convivimos, por un lado los profesionales de salud mental y por otro lado los pacientes, donde se ven abarrotados hoy los lugares de atención, y hay lugares donde son buenísima la atención de salud, pero están abarrotados. Por ejemplo, está el Hospital de Clínicas, que es en San Lorenzo, que tiene un departamento de salud mental que es excelente y donde manejan un espacio de urgencias psiquiátricas para adultos y urgencias psiquiátricas para adolescentes, que funciona a las 24 horas durante los 7 días. Cualquiera de nosotros puede ir ahí a consultar en cualquier momento, porque las 24 horas funciona esa urgencia y, como siempre digo, hay que tener un poco de paciencia, porque van a ser atendidos, solo que hay que tener un poco de paciencia. ¿Y a ustedes quiénes les atienden? Y todos nosotros Porque ustedes se pasan todos los días escuchando el problema de todo el mundo. Sí, por eso lo Ustedes me imagino recomendable... que llegan también en un momento dado en que... Absolutamente. Nosotros tenemos que tener un espacio terapéutico propio. Nosotros tenemos nuestro propio terapeuta y tenemos nuestros Porque psicólogos. son colegas de ustedes. Claro, sí. Totalmente, sí. Tenemos que trabajar en esa porque tenemos que cuidar también nuestra salud mental. Claro. También tenemos nuestras situaciones personales aparte de... ¿verdad? La gente siempre dice, ¿cómo vas a hacer para drenar un poco esto? Y bueno, tener nuestro propio espacio. Claro, imagínate que yo recurra a vos por problemas de salud mental y tu salud mental está también a punto También, de reventar. claro, ¿Con claro. qué garantías uno puede, verdad? Sí, y aparte nosotros también venimos de la pandemia y también vivimos situaciones muy difíciles porque cambió todo. Nosotros pasamos de tener
pacientes presenciales a pasar a todo lo virtual. Y cambió todo. Yo soy docente universitario y empezamos con la educación a nivel virtual. Todo era virtual y era hablar en una pantalla. Hablar en una pantalla, a veces yo decía, ¿será que alguien me está escuchando? ¿Será que alguien está viendo la clase? Como que era como hablar ya así solo, ya, ¿verdad? Y como decía, ¿qué pasó acá? ¿Entendés? O sea, era encontrarte solo frente a una pantalla y no y eso nos afecta. Modificó todo el orden de la pandemia, sin lugar a dudas. Así Hubo mismo. un antes y un Así después. mismo. Iván, tenemos que hacer un breve corte. Perfecto. Ya estoy tuteándote, ya estoy Sí, no, tomando por favor. confianza, Por como favor. si fuera esto una consulta médica. Estamos con el doctor Iván López, psicólogo. Interesante la conversación. Tenemos que hacer una breve pausa. En instante volvemos con más especiales de Mega TV. Bien, estamos de vuelta, seguimos en los especiales de Mega TV en la grata compañía del doctor Iván López, psicólogo. Doctor, uno de los principales factores, creo yo, que genera también preocupación es la falta de una cantidad suficiente de profesionales. En Asunción disponemos, no sé si la suficiente, pero hay. Hablaste de clínica y también otros consultorios seguramente por ahí, pero más apunta al sector privado. Exacto. Y los costos para las consultas son elevadas. Así y no es. todas las personas tienen acceso. Totalmente. Y hablamos de Asunción. Asunción, En el sí. interior del país, olvídate, doctor. Ese es un problema también. Hay una realidad realmente, hay una falencia demasiado importante de espacios de salud mental a nivel interior. Y ojo que ni siquiera estamos hablando demasiado lejos. A nivel central incluso hay falencias, ¿verdad? Sí. Todavía hay una cuestión de tener que desarrollar espacios y programas de trabajo para justamente aplicar en el interior del país, porque hay una falencia demasiado importante, hay una carencia justamente de profesionales y una falta justamente de espacios en donde uno pueda acudir. Y la mayoría de los servicios, por lo general, son de lunes a viernes. El único lugar donde yo te mencionaba que conozco justamente, aparte el neuropsiquiátrico y también el hospital de clínicas, son esos dos lugares. Y estamos hablando de Asunción y de Central. O sea, uno está en San Lorenzo, el otro está sobre Venezuela, acá en Asunción, ¿verdad? Pero a nivel del interior, realmente todavía no existe un hospital de referencia de salud mental. Ahora, si no me equivoco, no quiero realmente pecar de imprudente, si mal no recuerdo, creo que se está desarrollando o está en vías de construcción un hospital de referencia de salud mental hacia Encarnación realmente. Pero es un proyecto todavía no existe. Y entonces, ¿qué hacemos? Cuando tenemos que hacer derivaciones en el interior, tenemos que derivar a un clínico, ¿verdad? Que no es un especialista de salud mental. Y él hace lo que puede dentro del hospital, y por lo general los servicios son de lunes a viernes. O sea, un fin de semana un paciente está en crisis y realmente no tiene dónde acudir. ¿Cuál es el problema, doctor? ¿Una falta de interés, una desidia, falta de recursos, de presupuesto por parte del Ministerio de Salud? ¿O sencillamente ellos no están todavía entendiendo esta realidad como un problema real? Probablemente no se le esté dando la importancia real a que estamos probablemente, y me animaría a decir, mira, es un poco fuerte lo que te voy a decir, estamos en una pandemia silenciosa de salud mental. ¿Qué significa eso? Que hay muchísimos cuadros, como te mencionaba, de depresión, muchísimos cuadros de ansiedad y entre otras patologías, ¿verdad? Que no están todavía estadísticamente, vamos a decir, estadísticamente ya marcadas, sí, registradas, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. O sea, es alarmante, Blas, la cantidad de aumento de suicidios que hay. Y o sea, ahí es donde uno se tiene que hacer cargo y empezar a entender qué está pasando a nivel nacional, a nivel país, con los jóvenes, porque son jóvenes los que se sacan la vida. La mayoría es una población joven la que está de alguna manera atentando contra su vida, o con los intentos de suicidio. Entonces ahí es donde tenemos que hacernos cargos, y no solamente trabajar en campañas de prevención. Sí, está buenísimo, por supuesto, hacia ahí hay que apuntar, pero tienen que haber lugares, espacios físicos donde el adulto joven pueda ir a consultar en cualquier horario, en cualquier momento, como en otro país, Blas. Acá al lado en Argentina tiene estos servicios, en Brasil tiene servicio, en Bolivia tiene servicio, y Paraguay está en falta con eso. Entonces nosotros tenemos que empezar a tomar medidas para que de alguna manera se pueda tomar en serio el cuidado y la prevención de la salud mental, o vamos a tener un pronóstico muy oscuro.
¿Qué quiere decir eso? Va a seguir aumentando los casos de suicidio y los cuadros de ansiedad y de depresión, definitivamente. Vos sabés que es cierto y suscribo totalmente lo que decís. Y basta con que te subas en tu auto y salgas a pegar una vuelta por Asunción. Sí. La falta de tolerancia, el nervio galopante, la gente se bocina, se putea por cualquier cosa. Disculpame el término, doctor. No, por favor. Pero es una realidad. Sí. Yo vivo en San Lorenzo, yo salgo de acá, tengo que cruzar Lambaré. El tráfico de San Lorenzo. Fernando de la Mora y tengo Híjole. que cruzar San Lorenzo. No, tengo no. que cruzar 3 ciudades y los semáforos que me trago por el camino y los baches y las cosas que uno escucha, Sí, esos totalmente. adelantamientos, la Sí, gente que sí, te sí, roza. O sea, estamos viviendo una actualidad muy tensa, con los nervios a flor de piel. Exacto. Cualquier cosita, los muchachos ya pierden la paciencia, ya te desafían moquete, el otro que ya se baja. Bueno, esas son características de una irritabilidad Colectiva, incluso. Claro, claro. Imagínate, Blas, que estamos hablando en época de frío. Sumale vos en este tiempo, algo que también influye en nosotros los seres humanos es el factor, el clima. Imagínate agregarle calor a esto. Con 42 grados. Con 42 grados. Esperando en el semáforo que te traiga un bache. Exacto. Imagínate cómo vamos a estar irritables en un verano de 40 grados de Paraguay. Es que hay muchos factores, doctor, ¿verdad? Claro. Es el tema climatológico, ¿verdad? Sí. El caos vehicular, las condiciones El de las estrés, rutas. Parecen la ansiedad. pequeñas cosas, pero que sumado en su conjunto, tenés que sumarle la deuda que no estás pudiendo pagar, tenés Exacto. que sumar que no tenés más para llegar a fin de mes, y ya estás con doble aviso de tu luz que se te está a punto de cortar, por miles de cosas, y un salario mínimo que no te alcanza para nada. Exacto. Un conjunto, es un cóctel sumamente peligroso. Definitivamente todo influye en nosotros a nivel mental. Todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones, nuestros vínculos, todo lo que tiene que ver con nuestras propias responsabilidades, todo lo que tiene que ver con nuestras interacciones momentáneas, o sea, todo eso influye justamente, y como vos bien decís, cualquiera, por eso es importante, Blas, el cuidado de nuestra salud mental. Así como cuidamos nuestro cuerpo y hacemos dieta, nos vamos al nutricionista, nos vamos a hacer ejercicio, hacemos deporte, la gente juega fútbol, vóley, lo que sea. Así también tenemos que aprender a cuidar nuestra salud mental. ¿Qué significa eso? A tener espacios de ocio sanos, a tener un deporte, a tener un espacio de arte. Eso es importante, algo que yo me haga sentir bien, porque a veces no le dedicamos tiempo a eso, Blas. Todo es trabajo, todo es responsabilidad, todo tiene que ver con trabajo, con responsabilidad y con cargas. No tenemos espacios de descarga, Blas, y eso también es importante. Y si eso no me está ayudando, el siguiente paso es buscar ayuda profesional. Si yo hago mi deporte y no me siento bien, si yo hago mi arte y no me siento bien, si yo ya no me lleno con mis relaciones íntimas, con mi pareja, con mi familia, o sea, esos son signos de que una persona no está bien consigo misma y es momento de ir a consultar, de animarse a ir a consultar. Si no tenés un doctor a quien consultar o no tenés los recursos para pagar una consulta, ayuda a sentarte con un amigo de confianza a tomar una cerveza y contarle tu problema. No es lo mismo, Blas. No es lo mismo. Es un espacio catártico, pero no es terapéutico. Porque vos te necesitas, Blas, otro nivel de ayuda. Imagínate, Blas, que vos un tiempo atrás no te ibas con tu doctora y ella no te diagnosticaba estas falencias que vos tenías a nivel químico. ¿Qué iba a pasar contigo? No. Probablemente no iba a estar contando la historia acá conmigo. Probablemente iba a estar llevándome corona de flores en algún Probablemente. ¿Entendés lo que te digo? Esa es la diferencia entre un espacio con un profesional y un amigo. Siempre me hacen esa pregunta y me parece muy válida que vos me hagas eso. ¿Y qué diferencia hay entre un psicólogo y un psiquiatra? El psicólogo desarrolla un espacio en donde se trabaja a través de la palabra, de la escucha, un montón de situaciones para que te ayudan justamente a descargar, a ordenar y de alguna manera a mejorar tu calidad justamente de vida, de sueño, de comunicación. Se trabaja los vínculos, se trabaja el nivel de comunicación, se trabaja justamente un montón de dolores, un montón de emociones que a lo mejor venimos cargando desde el pasado, de nuestra historia personal. Todo eso se trabaja a nivel terapéutico, a través del habla y de la escucha. Con un psiquiatra uno se va y trabaja específicamente un cuadro y se da una medicación. Por lo general no hay un espacio terapéutico del habla. Se te escucha un poco, se te aborda un poco, se te contiene, pero no hay un proceso. Con el psicólogo uno aprende a procesar muchas cosas y a veces muchas cosas va superando a través de justamente de pensar, de tomar conciencia, de trabajar muchas cosas y de desbloquear ciertos mecanismos de defensa a veces que tenemos.
O sea que, por ejemplo, yo voy a un psicólogo Sí. y vos como psicólogo vas a percatarte con las consultas que yo ya estoy necesitando la ayuda también de un psiquiatra. Y me Absolutamente. derivas. Absolutamente. Ahí No sí. siempre, pero cuando vos te percates me No decís. siempre, no siempre. Eso, por eso, y acá tocas un punto muy importante, Blas. Cualquiera de nosotros puede tener algún tipo de situación que nos lleve a consultar a un psicólogo o psicóloga. Ahora, nosotros sabemos y medimos signos y síntomas y hay criterios de evaluación para poder hacer una derivación o no. Y te hago acá una relevancia con respecto a lo que voy a decir. En cuanto más a temprano momento uno vaya a consultar, hay menos probabilidad de aumento del cuadro, entonces probablemente haya menos posibilidad de que uno llegue al psiquiatra. Eso es lo que es importante entender. La gente se vaya muy aguda, Blas. Se vaya con una depresión muy aguda, con una ansiedad muy aguda, se vaya con un cuadro mental muy agudo. Entonces sí o sí tenemos que llegar al psiquiatra, a la medicación. Te vas cuando ya la cosa está muy avanzada Absolutamente. y querés una solución inmediata y Así en dos, mismo. tres sesiones no pasa nada y decís, me voy de balde porque no me curo. Así mismo, no me cura, no me ayuda a los psicólogos y encima se ofende porque le dice, encima me quiere mandar al psiquiatra, me dice que ya estoy loco luego, ¿verdad? Y ese es un trabajo del psicólogo súper Encima es difícil, encima se puede, ¿verdad? Que nosotros tenemos que, porque a veces realmente, como te digo, el paciente llega muy agudo y hay que derivarle lamentablemente. Digo lamentablemente en ese sentido porque el paciente se quiere de buenas primeras. Le costó luego llegar al psicólogo y mandarlo otra vez al psiquiatra es como que le cuesta mucho más. Pero es necesario, como te digo, nosotros tenemos criterios para evaluar y mandarle a una evaluación psiquiátrica. Pero yo cómo puedo percatarme que estoy necesitando la ayuda de un psicólogo. Yo llegué a irme a una psiquiatra porque mi entorno me dijo, Exacto. Blas, ¿no crees que tendrías que ir a consultar? Exacto, exacto. Y un Qué amigo bueno. mío me dijo, Qué bueno, qué bueno. Blas, yo tengo una familiar que pasó por lo mismo que vos, Ahí está. se fue a tal doctora, me recomendó, anda en la prueba, después ahí te está. ayuda. Ahí está. O sea, alguien tuvo que percatarse en mí, Pero pero viste- yo mismo, yo ¿Viste- solo como puedo ¿Viste lo que percatar. hablábamos, Blas, justamente al inicio de la entrevista de cómo abordar y cómo alguien te pudo decir de un espacio ¿viste? Sí. íntimo y la forma en que te dijo, Blas, ¿sabes qué? Yo tengo a mi hermana que pasó por esta situación, ¿será que a vos también te puede ayudar? Esas son las maneras de enviar la ayuda a la otra persona. Por una Blas. persona de mi extrema confianza. Por supuesto, alguien de tu intimidad, exacto, y de eso pues se trata, Blas. Y a lo mejor si él no te daba esa palabra, esa recomendación, Blas, no sé si iba a estar acá con nosotros. ¿no? Probablemente, mira. Por eso te digo, entonces cualquiera de nosotros puede hacer eso y hay que animarse a hacer, Blas. Porque eso le puede ayudar en el momento correcto, le puede ayudar a una persona a mejorar su calidad de vida, incluso a salvarle la vida justamente. Esa simple intervención, Esa simple intervención. en esa simple intervención puede estar la diferencia entre la vida y la muerte. Absolutamente. En muchos casos, no siempre, ¿verdad? Pero Absolutamente. Y ahí es donde uno tiene que decir, y a veces, por suerte, hoy las nuevas generaciones no tienen vergüenza de decir y de comentar a mis pacientes que van al psicólogo y le dicen a su compañero de trabajo, che, yo te veo bien, te veo diferente, te veo así. Y le dice, yo me estoy yendo al psicólogo, a mí me hace bien irme al psicólogo, te dice. Mira, voy, ¿quién es? Y empiezan a preguntar, y ahí la gente viene. A veces un poco, hoy influye un poco las redes sociales, la gente te escucha, te ve. Ustedes, los medios de comunicación, también son una plataforma muy importante para que la gente conozca nuestro trabajo. Entonces la gente dice, che, interesante este profesional, me gustaría escucharle un poco a ver qué tal. Y así la gente se va animando de a poco. Pero todavía falta mucho para que la gente tome conciencia y lo que vos decís es una realidad, Blas. Todavía, lamentablemente, yo me dedico solamente y exclusivamente a la atención en el ámbito privado y yo sé que solo un sector de la población puede tener acceso a eso, Blas. Te digo como profesional de la salud que me duele todavía no poder llegar a acceso o de darle a todo el mundo mi posibilidad de trabajar porque yo también vivo de eso, obviamente, ¿verdad? Pero cuesta todavía y tiene su costo, Blas. Tiene su costo. yo, papá o mamá que tiene un hijo, una hija adolescente, ¿cuáles son los primeros síntomas de alerta que uno tiene que tener en cuenta para poder empezar a darse cuenta que, porque vos hablabas de las ansiedades y las depresiones con máscara? Sí, enmascarada. Enmascarada. Y muchas veces el adolescente, el puber, puede estar atravesando un momento de bullying, un momento de mucha tensión, pero no lo demuestra. Sí. ¿Cómo un papá, la mamá puede percatarse de eso? Y la población adolescente es muy particular y por lo general el adolescente enmascara mucho luego. El adolescente se da más con su par, Blas. Sí. Con sus compañeritos, Con su bro. con su mejor amigo, con su bro. Exactamente. Entonces hay que estar atento a los cambios. Uno le conoce a su hijo, Blas. Entonces hay que estar atento si hay
una cuestión de aislamiento, si hay una cuestión de falta de interacción, ya no se quiere ir al colegio, o sea, y por lo general se suele manifestar en el ámbito académico. En el colegio suele explotar un poquito el tema. A nivel académico, a nivel conductual, se pelea más o está sufriendo algún tipo de bullying. O sea, todo eso influye mucho. Ahí mismo te interrumpo, doctor, Sí. porque es interesantísimo y quiero que hablemos del tema, Sí. pero tenemos que hacer ahora una pausa. Perfecto. Y a la vuelta vamos a extendernos bien Sí. a nuestras anchas. Sí. Una breve pausa. Estamos con el doctor Iván López hablando de estos temas que realmente son interesantes abordarlos porque es una situación real, muchas veces invisible, pero hay que tratar de encontrar los principales síntomas para no luego llegar a situaciones ya bastante acuciantes. Breve pausa, en instantes volvemos. Bien, estamos de vuelta ya en la parte final. Seguimos conversando con el doctor Iván López. Una conversación realmente interesante. Estamos abordando varios temas y siempre el tiempo no es el suficiente porque cuando el tema da para seguir abordándolo, sin lugar a dudas, es importante comprometernos en una segunda entrevista. Doctor, tenemos que ir cerrando de a poco, Sí. pero estamos hablando de los primeros síntomas o de los puntos de alerta que los padres Sí. tienen que tener en cuenta. Cuando su hija adolescente empieza a pasar o a atravesar situaciones un poco preocupantes, Sí, sí, ¿verdad? sí. Estábamos en eso. Sí, por eso te mencionaba un poco el tema de los cambios conductuales, por ejemplo, el tema del aislamiento, de la irritabilidad, ¿verdad? O de cambios de amistades o de pares así demasiado de golpe, ¿verdad? O justamente también el hecho de, hoy en día tenemos todo un mundo a través de la ciberinteracción, Blas. Sí. O sea, los chicos están muy justamente marcados hoy en todo lo que tenga que ver con las redes sociales. Entonces hay que monitorear. El adolescente pues necesita ser monitoreado, Blas. No invadido, pero sí monitoreado. Necesita que estén cuidándole a distancia, no encima. Pero hay que tener tacto también para eso. Pero por supuesto, porque una sola falla con el adolescente y sos desterrado de su mundo, ¿verdad? Entonces es importante como que acompañar sin hacerle sentir invadido, pero sí hay que tener en cuenta un poco, y como bien te mencionaba, a veces hay cambios o hay situaciones alarmantes en el ámbito académico, en la escuela, en el colegio suele haber situaciones donde hay peleas, o donde a lo mejor hay situaciones de rechazo, hay bullying, hay bajo nivel de rendimiento, hay cambios de rendimiento escolar, o sea, todas esas cuestiones hay que tener en cuenta a la hora de estar atento ante un adolescente, ¿verdad? Y los cambios, ¿verdad? De repente que hacia un deporte dejó de hacer el deporte, hacia arte dejó de hacer arte, o sea, hay un montón de situaciones. El adolescente es muy fácil de ver en ese sentido. Y, Blas, algo que yo siempre hablo y es muy importante trabajar, uno cuando es papá que no es fácil, la comunicación, Blas, desde el vamos tiene que ir, desde que es pequeñito el chiquito hay que preguntarle, ¿cómo estás? ¿Qué tal está? ¿Cómo te fue hoy? Aunque sea monosilábico, preguntarle, decirle, papá está acá, mamá está acá. Hacerle sentir cariño es importante, doctor. Hacerle sentir acompañamiento, Blas, hacerle sentir que está con alguien, que papá y mamá están ahí. Y acá hay una realidad, Blas, que vos mencionabas. Mamá y papá salen a trabajar todo el día. No tiene que ver con la cantidad de tiempo, tiene que ver con la calidad, Blas. Que vos venís, llega a las 6 de la tarde y te sentás y tomás un café con leche con él. Y le preguntás qué tal estuvo su día. Haz una cenita con él y llamás, vení porque acá vamos a hablar. Dejá por un ratito tu play, vení acá vamos a hablar un rato. Eso es importante, Blas. O te vas y te sentás y jugás al play un rato con él y seguís hablando con él. Un rato por lo menos. Un rato por lo menos. Unos 15 a 20 minutos de escucharle, media hora de saber, dependiendo de la necesidad del chico, ¿verdad? Y eso se va generando un hábito. Entonces después el chico ya se acerca y te habla, Blas. Ya se abre, ya te quiere conversar contigo. Doctor, tenemos por costumbre en el programa, los últimos minutos, pedirle al invitado a que se dirija a la teleaudiencia y le dé un mensaje o diga lo que sienta o diga lo que le nazca. Tenés el micrófono y la cámara de Mega TV para emitir un mensaje a la ciudadanía, a tu gente, a tus pacientes o a las personas que de repente quieran recurrir a vos. El micrófono es tuyo, doctor. Bueno, es importante realmente seguir tomando conciencia de la salud mental y seguir trabajando en eso, los profesionales que trabajamos en esa área, ¿verdad? A nivel del Estado también, a desarrollar políticas públicas de verdad se puedan aplicar y justamente trabajar en los espacios donde falta, que es en el interior, ¿verdad? Donde hay una falencia muy grande. Y hay que animarse a consultar, Blas. Es importante animarse a consultar, no tener miedo, porque el hecho de consultar nos puede salvar la vida, nos puede ayudar en ese momento. Y si nosotros le vemos a alguien
que necesita ayuda, que vemos un cambio, es importante animarse a hablar, a pesar de que podamos tener un tipo de rechazo o podamos tener una respuesta no muy agradable al principio, que por lo general uno lo recibe bien. No hay una situación donde alguien se pone muy desagradable ni muy violento, así que hay que animarse a probablemente a recomendarle a un amigo, a una persona cercana, a que se anime a consultar, porque eso puede salvarle la vida, como bien veníamos hablando, por sobre todo. Interesantísimo. La gente que quiera recurrir a vos, doctor, me imagino que no tenés problema, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te encuentran en las redes sociales? Me encuentran en Instagram como @IvánLPsicólogo y ahí van a encontrar un link que va directo al WhatsApp y ahí pueden consultar a través de los horarios y los costos de la consulta. Iván L. Psicólogo, todo así junto. mismo. Sí. Arroba @IvánLPsico. Ahí van a encontrar. L. Psico. Sí. Genial. Entonces, gente, ya saben, Iván L. Psico. Sí. Escríbanle porque siempre es importante. Y si no tiene turno, vas a derivar con tus colegas. Sí, que imagino seguro ustedes que sí, trabajan así sin también, sin problemas, así es. Genial. Bueno, Iván, muchas gracias por tu tiempo, gracias por venir. No, Fue por muy favor, nutritiva un placer. la conversación. Me alegra muchísimo a poder aportar y bueno, las órdenes cuando me convoquen estoy con ustedes. Seguramente que así será. Un Buenas placer. noches, Iván. Bueno, gente, muchísimas gracias por la atención. Como siempre, para nosotros es un privilegio compartir junto a todos ustedes y el agradecimiento por estar allí del otro lado de la pantalla. De nuestras partes es todo. Que tengan todos ustedes un buen resto de jornada y por sobre todo un buen descanso. Permiso.